Buenas gente, bienvenidos a la clase número 1 de Historia y Geografía 1. Bien, en esta clase, ¿sí? Lo que vamos a comenzar a trabajar y vamos a comenzar a analizar es el concepto de historia, para qué sirve la historia, cuál es su objetivo, si hay una única historia. Bien, vamos a trabajar quién es la persona encargada de hacer historia y cómo se hace lo que sería la historia básicamente. ¿Sí? Bien, eh, para empezar, bien, vamos a comenzar a preguntarnos básicamente qué es la historia, ¿no? Y bueno, la pregunta o la respuesta a esa pregunta es básicamente que la historia es una ciencia. ¿Por qué es considerada una ciencia? Y porque tiene un objeto de estudio, tiene un lenguaje específico y demás. Bien, entonces podemos decir que la historia es una ciencia la cual tiene como objetivo el estudio de los acontecimientos del pasado. Bien, eso es básicamente lo que sería la historia, ¿sí? Una ciencia que se encarga del estudio del pasado. Y una de las cosas que siempre les pregunto a mis estudiantes y demás es por qué nos sirve a nosotros o por qué nos interesa a nosotros comprender el pasado. Y bueno, las preguntas son múltiples, ¿no? Las respuestas son múltiples, mejor dicho. Una de las cosas es, por ejemplo, para no volver a repetir los mismos errores, ¿no? Entonces ellos y ellas comienzan a utilizar ese razonamiento y dicen, bueno, a ver, por medio de la historia, ¿no? Que se encarga de reconstruir, de estudiar el pasado, podemos aprender de los errores para no volver a cometerlos. Y el ejemplo que siempre les doy es el ejemplo de Napoleón Bonaparte y el ejemplo de Hitler. Ambos tenían esa idea de invadir Rusia, de hacerse con el poder de Rusia, y bueno, Napoleón terminó fracasando, terminó cayendo. Por lo tanto, a partir de ese momento podemos decir, bueno, Hitler la verdad que era un gran estudioso de la historia y no iba a cometer ese mismo error. ¿Cuál sería ese error? Y bueno, la verdad que invadir o atacar Rusia en un contexto o en un momento donde el frío ruso, la verdad que es devastador. Cosa que, bueno, lo terminó invadiendo y también terminó corriendo con la misma desgracia o la misma suerte, dependiendo la perspectiva que utilicemos para decir que, bueno, que terminó fracasando. Entonces, fácilmente podemos contrarrestar esa afirmación de que la historia sirve para poder comprender, para poder evitar algunos errores. ¿Sí? Entonces yo les pongo el siguiente ejemplo para que lo puedan ir entendiendo de a poco, ¿no? Y les pregunto cuál es el continente más pobre del mundo. Y me dicen que hay dos. El primero de ellos es África y el segundo de ellos es América. Entonces, bueno, nos quedamos con el continente de África, ya que es un ejemplo mucho más fácil y que se entienda, ¿no? Entonces les comento que en algún momento se desarrolló lo que sería la conferencia de Berlín, ¿bien? Que es básicamente el desarrollo de un imperialismo directo, es decir, hacerse dueño por medio de la fuerza de un territorio al que no le pertenece. Y la pregunta es, ¿por qué? Y bueno, la verdad que África es uno de los países que tiene muchos recursos, muchos minerales, por lo tanto es como un blanco muy, pero muy fácil para poder hacerse de esos recursos, porque no tiene mucho ejército, es medianamente pobre o pobre y demás. Bien, entonces les digo, bueno, la historia se va a encargar de estudiar eso, ¿sí? De estudiar todos los atentados, todos los atracos, ¿sí? Que sufrió África. Entonces, si nosotros
Hoy en día sabemos que África es pobre, la pregunta es ¿por qué? Y bueno, y ahí empieza el razonamiento y demás, que por eso lo pongo ejemplo, de decir, bueno, a ver, es pobre porque se desarrolló imperialismo, es pobre porque en la conferencia de Berlín las grandes potencias se dividieron a África como si fuera, no sé, una pizza, ¿sí? Esto es para vos, esto es para vos, esto es para vos. Bien, ¿y por qué sabemos que pasó eso? Y bueno, porque la historia lo marca, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿para qué nos sirve la historia? Y bueno, en el caso de África, la historia nos va a servir para poder comprender por qué es un continente tan pobre, ¿sí? Entonces, tenemos dos aspectos importantes y a destacar. El primero de ellos, y muy importante que tenemos que tener en cuenta es qué es la historia o para qué sirve la historia. Y bueno, la historia es la ciencia, ¿sí?, que se encarga del estudio de los acontecimientos del pasado. Y ahora bien, ¿para qué nos va a servir a nosotros saber los acontecimientos del pasado? Y bueno, básicamente nos va a servir para poder comprender algo del presente. ¿Por qué estamos como estamos? ¿O por qué estamos atravesando tal cosa? Y demás, ¿sí? Básicamente esos dos puntos a tener en cuenta. Reconstruye el pasado y también en base a eso sirve para poder comprender lo que sería el presente. Bien, ahora la pregunta sería ¿cómo se reconstruye el pasado? ¿Sí? ¿Qué elementos se utilizan para poder reconstruir el pasado? Y bueno, cada vez que hago esta pregunta y demás, me dicen, bueno, a ver, puede ser una de las cosas que me pasó esta semana, que justo estaba dando este tema en un secundario, es que te dicen, bueno, a ver, una de las cosas pueden ser por medio de una persona que haya vivido en ese momento. Bueno, sí, la verdad que sí, sirve esa explicación o esa respuesta que me están dando. Puede ser, a ver, no sé, yo quiero estudiar la crisis del 2001 y por ahí yo era muy chico, pero les pregunto a mis padres y demás, gente que vivió en ese momento. Quiero estudiar la época neoliberal argentina del gobierno de Menem. Bueno, sí, hay gente que conozco que vivió ese momento. No sé, quiero estudiar la formación de la Argentina a partir de 1880 y la verdad que no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no conozco a nadie, ¿sí? Quiero estudiar, no sé, las invasiones inglesas de 1806, 1807 y bueno, la verdad que tampoco, porque no conozco a nadie que haya conocido a alguien, 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 que haya vivido en ese momento. Entonces, se complica un montón en ese sentido. Y bueno, y ahí está la otra respuesta que me dan. Bueno, a ver, agarro un libro de historia y lo leo. Sí, bueno, muy bien, ¿sí? Nos informamos y demás. Pero bueno, ese libro de historia, ¿quién lo escribió? Y bueno, lo escribió una persona que investigó. Bien, ¿y cómo les creemos nosotros? ¿Cómo sabemos que lo que está diciendo es verdad o no? Por eso yo soy bastante reacio en ese sentido de que utilicen todo de Google, que saquen todo, pero todo de Google. Bueno, hay algunas cosas que sirven, hay otras cosas que no sirven. A ver, ¿qué me está dando? Lo que sería... Bueno, hay algunas cosas que van a servir, hay otras cosas que no van a servir, pero la pregunta es básicamente cómo sabemos que lo que nos están diciendo es verdad. Bueno, a ver, si alguien lo vivió, ¿sí? Recordemos que la historia es también muy subjetiva, si alguien lo vivió, nos van a dar su punto de vista y bueno, tenemos la certeza de que esa persona vivió ese momento. Pero no sé, si yo quiero estudiar acontecimientos históricos, no sé, quiero estudiar lo que sería la ley Sáenz Peña, quiero estudiar todo lo que tiene que ver con los golpes de Estado en Argentina, quiero estudiar la Primera Guerra Mundial, quiero estudiar la Segunda Guerra Mundial, bueno, ¿cómo sería? ¿Qué elementos se utilizan? Una de las cosas que me dijeron, bueno, videos de alguien que haya vivido ese momento. Bueno, sí, la verdad que sí. En la época de los 90 hay un montón de videos, gran parte de la historia argentina está marcada por mucho material audiovisual, muy bien, sí sirve. Entonces tenemos dos aspectos, ¿sí? Uno es básicamente
la persona que vivió el acontecimiento, y el otro punto importante es algún video y demás. Pero bueno, a ver, ahora, si yo quiero estudiar, no sé, vámonos más lejos, los dinosaurios, ¿sí? Millones y millones de años. Quiero estudiar los dinosaurios. Y en ese momento no había videos, ¿sí? En ese momento, y bueno, el ser humano no estaba. Bueno, a ver, ¿cómo lo puedo estudiar? Y bueno, te empiezan a decir una lluvia de ideas, que es, por ejemplo, los restos fósiles de los dinosaurios que fueron quedando. Bueno, ¿qué restos fósiles? Bueno, un hueso puede ser, ¿sí? Y bueno, si quiero estudiar la evolución del ser humano, y bueno, también puede ser. Bueno, y si quiero estudiar básicamente la arquitectura o cómo edificaban en ese momento, bueno, los restos de los edificios. Y si quiero estudiar las leyes, y bueno, va a haber documentos que quedaron registrados que sirven, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos se utilizan para reconstruir el pasado? Y bueno, básicamente los materiales de época, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con materiales de época, por ejemplo, no sé, huesos, herramientas que utilizaban, casas, ¿sí? Que construían, vestimenta, ¿qué más? A ver, bueno, viniendo un poco más acá en el tiempo, diarios, revistas, cartas, videos, fotos, ropa, ¿sí? Si quiero estudiar, no sé, las armas, bueno, las armas de la Segunda Guerra Mundial, bueno, tengo un arma de la Segunda Guerra Mundial, bien, ahora bien, ¿para qué va a servir todo esto? Y bueno, básicamente nos va a servir para que lo que decimos nosotros tenga un sustento, ¿sí? Tenga algo de dónde agarrarse y podamos demostrar que es verdad. Por ejemplo, no sé, yo quiero estudiar el avance de la tecnología en los celulares, ¿sí? Entonces digo, bueno, a ver, y desarrollo una hipótesis o una pregunta-problema. Partimos de una pregunta-problema y de paso lo vamos relacionando con metodología de la investigación. Bueno, los celulares siempre fueron así, con una tecnología sumamente avanzada. Bueno, te planteas una pregunta básica. Por medio de esa pregunta comenzás a desarrollar tu investigación. Ahora, una vez que desarrollás tu investigación, vos tenés que tener elementos para que tenga validez lo que decís. Vos decís, no, mirá, los celulares de hace 20 años tenían menos tecnología que los de ahora. Bueno, bien, sí, estamos todos de acuerdo, pero vos tenés que demostrarlo. ¿Cómo lo podés demostrar? Y bueno, te conseguís un teléfono viejito y lo comparás. Mirá, este es el teléfono que estaba en el 2004 y este es el teléfono que está ahora en el 2024. ¿Tienen la misma tecnología? No. ¿Son más grandes? Y no. ¿Tienen la pantalla grande? No. La verdad que tienen un solo color, verde, azul, ¿sí? Tiene botones, no sacan fotos, no entran a internet, no se puede mandar WhatsApp. No se puede hacer nada. Entonces, demostramos nuestras pruebas, nuestro material de la época, y podemos demostrar que lo que estamos diciendo tiene verdad. Ahora, ¿cómo se llaman esos elementos? Esos elementos se llaman fuentes históricas y son de vital importancia para poder reconstruir el pasado. Toda investigación seria, toda investigación avalada por el mundo académico, todo lo que tenga que ver con un prestigio y reconocimiento tiene fuentes históricas, ¿sí? Si vos no planteás fuentes históricas, la verdad que te pueden acusar de dos cosas: que estás mintiendo en lo que estás haciendo, o te pueden decir, bueno, es plagio, esto lo sacaste de otro lado y demás. El plagio es más de copiarse. Pero toda investigación, todo desarrollo de la historia y toda reconstrucción del pasado tiene que tener sí o sí fuentes históricas. ¿Qué son las fuentes históricas? Son los materiales del momento. Ahora bien, las fuentes históricas se van a dividir en dos. Vamos a tener las fuentes históricas primarias y vamos a tener las fuentes históricas secundarias. Bien, ahora, ¿en qué se diferencian y demás? Y esto es muy pero muy fácil. Las fuentes históricas primarias son todos los materiales de la época: videos, diarios, revistas, programas de televisión, fotos, ropa, cartas, monumentos históricos, herramientas, cuestiones tecnológicas, edificaciones y demás. Todo lo que tenga que ver con material de la época. Y ahora bien, las fuentes secundarias son básicamente los trabajos de investigación desarrollados por otros autores.
No cualquier trabajo de investigación. Trabajos con seriedad que utilicen las fuentes para poder revalidar, por así decirlo, todo eso que están afirmando. Ahora, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que yo quiero estudiar las pirámides de Egipto, analizar las pirámides de Egipto y demás. Puedo ir, y la verdad que hoy con mi situación, o la situación económica del país, es muy, pero muy complicado poder ir. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, no podemos ir, bueno, listo. No podemos utilizar esa fuente primaria para analizar, pero podemos desarrollar la investigación de igual manera. ¿Bien? ¿Cómo sería eso? Bueno, a ver, vamos a utilizar una fuente secundaria, que son trabajos realizados por otros autores, que sería en este caso un trabajo de una persona que pudo vivir en carne propia la experiencia de conocer las pirámides de Egipto. Entonces, todo lo que diga esa persona va a tener validez. Puedo compartir, puedo coincidir o puedo estar en contra, pero tiene validez. ¿Por qué? Porque tiene fuentes, y la fuente principal son las pirámides de Egipto. Entonces, en base a estudios desarrollados por otros autores, bien, estudios que tienen sus fuentes, puedo desarrollar mi investigación sin tener que usar fuentes primarias en ese caso. Ahora bien, la pregunta que hago también como actividad es: ¿qué fuente es más importante? ¿La fuente primaria o la fuente secundaria? Vamos a quedarnos así unos segunditos a ver, ¿sí? Pensemos un poco, ¿sí? ¿Qué fuente es más importante? ¿La fuente primaria o la fuente secundaria? Y vamos a ir repasando. Las fuentes primarias son todos los materiales de la época: fotos, diarios, revistas, videos, cartas, herramientas, cuestiones tecnológicas, edificios, monumentos, huesos. Bien, y la fuente secundaria son los trabajos realizados por otros autores o otras personas que utilizaron esas fuentes que yo no pude utilizar. Fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿Cuáles serían las más importantes? Bien. Pensemos. Bien, ya pensamos mucho. A ver, razonémoslo de esta manera. Bien, vamos a encontrarnos con fuentes primarias, ¿sí? Las fuentes primarias son las fuentes más importantes. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos nosotros para revalidar. Supongamos que nadie hizo una investigación de las pirámides de Egipto porque no existen, ¿no? Por lo tanto, si no existen, ¿va a haber una fuente secundaria de eso? Y no, porque nadie lo investigó y demás, ¿sí? Entonces, si no hay una fuente primaria, no hay una fuente secundaria. Básicamente es esa la respuesta, ¿sí? Es como que van de la mano. Pero ¿cuál es la más importante? Y la primaria, porque a partir de eso se desarrollan todo tipo de investigaciones. Ahora, la última pregunta es: ¿quién es la persona encargada de desarrollar la investigación? Yo, el kiosquero, el chino que tiene el negocio que vive acá al frente, mi vecino, mis padres, ustedes. ¿Quién es la persona encargada, avalada para desarrollar trabajos de investigación? Y bien, la pregunta o la respuesta es muy sencilla. Las personas que tienen el aval de desarrollar esos trabajos de investigación son los historiadores. Personas que estudiaron mucho, personas que tienen un reconocimiento y un aval científico, ¿sí? No cualquier persona puede desarrollar trabajos de investigación y que sean tenidos en cuenta como materiales académicos, ¿sí? Por lo tanto, cuando, no sé, si uno quiere leer un libro de historia y demás, tiene que tener en cuenta quién lo va a escribir. Leer sus estudios, ver si utilizó fuentes y demás. Te puede gustar, puede compartir tu ideología política, puede estar en contra, pero lo importante es qué formación tiene. Si no es nadie, y bueno, la verdad que va a ser bastante complicado que se crea. Puede utilizar fuentes y demás, pero bueno, también es importante que tenga un aval académico. Por eso los elementos que a mí más me gustan leer en cuestiones de historia, y bueno, son personas que tienen, no sé, un doctorado, ¿sí? O por ahí la tesis de alguien, que vos sabés que te puede gustar o no, puedes estar a favor o puedes estar en contra, pero es algo válido, es algo que no te va a mentir ni va a inventar, porque tiene todo. Dice, bueno, mira, yo acá tengo mis fuentes, por lo tanto, si digo que el cielo, no sé, el 12 de junio de 1995, que es el día que yo nací, estaba soleado,
el historiador tiene una foto de ese momento, tiene un video de ese momento y muestra, mira, estaba soleado, listo, lo que estoy diciendo es verdadero. Así que bueno, gente, eso es todo. Recuerden los conceptos de historia, para qué sirve la historia, ¿sí? Algo también que me estoy acordando en el momento es que la historia tiene como ciertas perspectivas y va a ir para un lado o para el otro dependiendo quién la escriba, ¿sí? Si hablamos de la historia, no sé, de Rosas, que es una persona que genera bastante controversia, y bueno, por ahí Alperín, que es un historiador, y por ahí lo va a matar un poco porque no le gusta Rosa. Pero no sé, personas revisionistas y demás, que están como más a favor de Rosas y capaz que van a hablar bien, ¿sí? La historia tiene mucho de ser subjetiva en ese sentido, ¿sí? No se puede dejar de lado la opinión de algo que es más que nada político, que es histórico y demás.